Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial en donde vamos a ver tres sistemas de numeración posicionales que son fundamentales para las ciencias de la computación. Estamos hablando del sistema binario, octal y hexadecimal. Así que quédate atento a este video porque en unos pocos minutos te voy a explicar estos tres sistemas de numeración. Pero vamos a comenzar con uno bien conocido y que usamos todos los días y que es nuestro sistema decimal. Nosotros sabemos que este sistema utiliza dígitos del 0 al 9 para representar números. Pero además decimos también que es un sistema posicional porque el valor que representa un determinado dígito varía según la posición que ocupa dentro del número. Por ejemplo, el dígito 3 en la posición de las unidades representa 3 por 1, es decir, 3. Pero ese mismo dígito 3 en la posición de las decenas va a representar 3 por 10, es decir, 30. Y en la posición de las centenas, 3 por 100 o 3 por 10 al cuadrado, que sería 300. Entonces fíjense que el peso de cada una de las posiciones se corresponde con una potencia de 10, comenzando en las unidades con el exponente 0, es decir, las unidades es la potencia 10 a la 0, luego en las decenas tenemos 10 a la 1, luego en las centenas 10 al cuadrado, que es 100, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces es por eso que decimos que es un sistema de base 10, porque el peso de una determinada posición la calculamos como 10 elevado a un determinado exponente que es el que nos indica la posición. Pero mucho cuidado acá porque siempre empezamos desde la derecha y desde el exponente 0, ¿sí? No desde el exponente 1, es decir, en la primera posición a la derecha, que es las unidades, siempre tenemos en este caso 10 a la 0. Fíjense que acá tenemos un ejemplo, ¿sí? El número 2524 lo podemos interpretar como 2 por 1000 más 5 por 100 más 2 por 10 más 4 por 1. Fíjense que nosotros multiplicamos cada dígito por el peso, ¿sí?, de esa posición y lo sumamos. Tengan en mente esto porque esto mismo vamos a usar para convertir números desde una determinada base, por ejemplo, números binarios, hexadecimales u octales, a decimal, ¿sí? Fíjense que en este caso el número 2 en esta posición vale 2000 porque es 2 por 1000 y en esta posición vale 20 porque es 2 por 10, ¿sí? Bien, teniendo esto en mente, ahora sí vamos a pasar a definir el sistema binario. En el caso del sistema binario, nosotros vamos a representar números usando solamente dos dígitos, el 0 y el 1. A cada uno de estos dígitos nosotros los vamos a denominar bits, ¿sí? Un bit es un dígito binario o un binary digit, ¿sí? Fíjense que justamente la palabra bit viene de la contracción de las palabras binary digit. Ahora bien, también vamos a decir que el sistema binario es un sistema posicional, porque el valor que va a representar cada bit también varía según la posición que ocupe dentro del número, pero en este caso el sistema binario va a ser un sistema de base 2. Es decir, en las unidades nosotros vamos a tener un peso de 2 elevado a la 0, de 1, ¿sí? Entonces, un 1 en la posición de las unidades va a valer 1. Ahora, un 1, es decir, un bit 1 en la posición de nuestras decenas binarias no va a ser 10 elevado a la 1, sino 2 elevado a la 1, es decir, 2. Por lo tanto, cuando nosotros veamos un bit 1 en la segunda posición, ese bit va a valer 2, ¿sí? Ahora, un bit en la posición de las centenas binarias no va a tener un peso de 10 al cuadrado, sino de 2 al cuadrado, es decir, 4. Fíjense que cada posición se va duplicando, se va multiplicando por 2. Entonces nosotros comenzamos con la primera posición, ¿sí?, teniendo un peso de 1, luego de 2, de 4, de 8 y así sucesivamente. Fíjense que acá tenemos un ejemplo, ¿sí? El número 11001, en este caso en base 2, ¿sí?, le ponemos un 2 entre paréntesis para decir que estamos representándolo en sistema binario, vale 25 en base 10. ¿Cómo hacemos para saber eso? Bueno, justamente por el peso de cada posición. Fíjense que en la primera posición este bit 1 vale 1, en la segunda posición, como tenemos un 0, 0 por 2 vale 0, así que no nos interesa. Acá también 0 por 4 es 0, así que no nos interesa. Y en esta posición, fíjense, en la posición 1, 2, 3, 4, tenemos un peso de 2 elevado al cubo. Recuerden que comenzábamos desde el exponente 0. 2 al cubo es 8, 8 por 1 es 8, ¿sí? Y 16 por 1 es 16, que sería acá 2 a la cuarta. Entonces fíjense que si nosotros sumamos 1 por 16, que es 16, más 1 por 8, que es 8, nos da 24. Acá no los tenemos en cuenta porque 0 por 4 es 0 y 0 por 2 es 0. Y acá 1 por 1 es 1. Entonces, sumando todos los pesos de los bits que están encendidos, ¿sí?, que están en 1, nosotros llegamos al valor 25. Fíjense que acá tenemos un ejemplo de los primeros 16 binarios, ¿sí?
El 0 se corresponde con el 0 decimal, el 1 también, pero a partir del 2, fíjense que ya este 1 en la segunda posición vale 2 a la 1, que es 2, por lo tanto me representa el 2 decimal. Y este 1, 1 es 2, ¿sí? En la segunda posición, más 1 en las unidades, 2 más 1 es 3. Fíjense que el 4 ya tengo este 1 en la tercera posición, por lo tanto el peso es de 2 al cuadrado, ¿sí? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, que es 4. Luego acá tengo 2 al cuadrado más 1, 5, 2 al cuadrado más 2 es 6, y así puedo continuar, ¿sí? Así sucesivamente. Fíjense que, como dijimos anteriormente, para convertir a decimal nosotros multiplicamos cada dígito binario, ¿sí? Por su peso. En el caso de los ceros no tiene mucho sentido, pero igual acá está puesto. Y lo sumamos. Y fíjense que acá obtenemos 25. También vamos a ver cómo convertimos de decimal a binario, ¿sí? Supónganse que nosotros tenemos el número 53 en decimal y queremos convertirlo a binario. Bueno, nosotros sabemos que cada dígito, cada posición en binario tiene un peso de 2 elevado a una determinada potencia, comenzando de 2 a la 0. Entonces fíjense que acá tenemos todos los pesos de cada una de las posiciones. Fíjense que cuando yo llego a 2 a la 6, ya el peso de esa posición es 64, ¿sí? Que sería el dígito número 7 de un número binario. Y a mí ya no me interesa el 64 porque ya me pasé de 53, ¿sí? Así que fíjense que mi número binario, va a tener 6 dígitos, porque la máxima posición, que es la 6, que no se pasa del número que yo quiero convertir, vale 32, ¿sí? Después ya me paso. Por lo tanto, para representar el 53 yo voy a necesitar 6 dígitos binarios. Obviamente este lo voy a poner en 1, porque lo voy a usar al 32. Y lo que voy a hacer para convertir de decimal a binario es poner en 1 todas las posiciones que a mí me sirven para llegar a 53. Fíjense que acá lo vamos a ver como detalle, con más detalle. Entonces el 32, que es la posición 6, que tiene un peso de 2 a la quinta, lo pongo en 1. Entonces es 32. Luego le sumo un bit multiplicado por el peso de la posición 5, que es 1 por 16, y fíjense que me da 48, no me paso. Ahora, si yo enciendo la posición 8, que tiene un peso de 8, ya me pasé, porque 48 más 8 es 56, ¿sí? Así que ese lo dejo en 0. Luego voy a encender la posición que tiene un peso de 2 al cuadrado, que es 4. 48 más 4 es 52, perfecto, no me paso. La enciendo, ¿sí? Está en 1 ese bit. Fíjense que si le sumo 2, que es 2 a la 1, es decir, un bit en la segunda posición, me paso porque es 54, entonces lo dejo en 0. Y por último le sumo un 1 en la primera posición, ¿sí? Que es 2 a la 0, y llego al número 53. Entonces fíjense que con una combinación de bits, unos y ceros en cada una de estas posiciones, ¿sí? Multiplicadas por su peso, yo puedo formar el 53, ¿sí? Luego tenemos un método que es más mecánico, pero bueno, quería explicarles este para que se entienda por ahí con mayor precisión, pero luego tenemos este método más mecánico que simplemente consiste en dividir sucesivamente por 2 al número hasta llegar a un número, ¿sí? Que ya no pueda dividir por 2, ¿sí? En este caso llegué al 1, que ya 1 dividido 2 no tiene sentido porque en la parte entera me da 0, ¿sí? Porque 1 dividido 2 es menor a 1. Entonces lo que hago es ese 53, que yo quiero convertir a binario, lo divido por 2. Cuando dividimos por 2, fíjense que nosotros vamos a obtener o resto 1 o resto 0, no hay otra posibilidad, ¿sí? Entonces, fíjense que yo voy obteniendo restos. 53 dividido 2 es 26 y me sobra 1, 26 dividido 2 es 13 y me sobra 0, y así sucesivamente, hasta llegar a este número 1. Cuando llegué acá, ¿cómo voy a formar el número? Bueno, desde el último cociente hacia atrás, ¿sí? Entonces, este 1 va a ser el primero a la izquierda, que sería el bit más significativo, ¿sí? A este le llamamos el bit más significativo, y detrás de él voy colocando todos los restos. Fíjense, no se confundan, no son los cocientes, solo voy a usar el último cociente, ¿sí? Y luego voy a usar todos los restos. Entonces este número va a ser el 1, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Este método quizás es mucho más mecánico, por ahí no le encuentran el sentido, pero es útil, ¿sí? Porque a veces es más rápido. Bien, hasta aquí hemos visto el sistema binario, así como pasar de binario a decimal, de decimal a binario. Vamos a resumirlo, ¿sí? Nosotros sabemos entonces que el sistema binario utiliza solo los ceros y unos. Sabemos que es un sistema posicional de base 2, porque cada posición es una potencia de 2. Para convertir de binario a decimal, sumamos los bits encendidos. Y para convertir de decimal a binario, podemos
encender los bits de los pesos convenientemente, ¿sí? O usar también el método de las divisiones sucesivas. Bien, vamos a pasar al sistema hexadecimal ahora. En el sistema hexadecimal nosotros tenemos 16 dígitos, ¿sí? Para representar números. O sea, tenemos muchos más que nuestro sistema decimal y obviamente muchos más que el sistema binario. Tenemos en primer lugar los dígitos del 0 al 9, pero también usamos como dígitos las primeras 6 letras del alfabeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos confundimos, ¿sí? Porque luego del 9 ya tenemos dígitos que en realidad están formados por dos símbolos, el 10, el 11, el 12, el 13, ¿sí? Para no confundirnos, al 10 nosotros le vamos a asignar la letra A, al 11 la letra B, al 12 la C, al 13 la D y así sucesivamente hasta el 15, ¿sí? Entonces se podría decir que en realidad nosotros usamos los dígitos del 0 al 15, pero fíjense que luego del 9 en realidad ya son dígitos compuestos, tienen dos símbolos, por lo tanto usamos letras en su reemplazo. Pero mentalmente ustedes recuerden que esto sigue representando números, ¿sí? No son letras, ¿ok? Bien, también vamos a decir que es un sistema posicional, porque nuevamente el valor de un dígito en el sistema hexadecimal varía según la posición. Pero el sistema hexadecimal es un sistema posicional de base 16. Es decir, cada posición, ¿sí? De un dígito en el sistema hexadecimal nosotros lo vamos a multiplicar por una potencia de 16. En las unidades, ¿sí? De un número hexadecimal simplemente vamos a tener el peso 1, como en las unidades de cualquier sistema. Pero ya en nuestras decenas hexadecimales no vamos a tener 10 elevado a la 1, ni tampoco 2 elevado a la 1, sino 16, ¿sí? Elevado a la 1, que es 16. Y en nuestras centenas hexadecimales ya no vamos a tener 10 al cuadrado, sino 16 al cuadrado, es decir, 256, y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un ejemplo. Tenemos el número hexadecimal A2F, y fíjense que acá abajo tenemos el peso de cada una de las posiciones. Tenemos 1, después 16, después 256, que es 16 al cuadrado, y así podríamos seguir, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para pasar este número hexadecimal a decimal? Bueno, voy a multiplicar el dígito A, que es el 10, por 256. Eso me va a dar 2560. Luego 2 por 16, que da 32. Y luego F por 1, que recuerden que F era 15, ¿sí? Tenía un valor de 15 el dígito F, y 15 por 1. Y voy a sumar, ¿sí? Esos tres valores y voy a obtener el 2607 en decimal. Fíjense que acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Tenemos los primeros 16 números en decimal y en hexadecimal, que en este caso son prácticamente iguales. Solamente cuando llegamos al 16, fíjense que en hexa vale 10, porque tenemos 1 por 16 a la 1, ¿sí? Que es 16, más 0 por 16 a la 0, que es 1. Por lo tanto, me queda 16, ¿ok? Fíjense que siempre la base representada en ese sistema de numeración, en este caso en hexadecimal, es 10, como también en binario, la base 2, ¿sí? Representada en binario es 10. Siempre la base de un sistema representada en ese mismo sistema va a ser 10, ¿sí? Es un dato de color para tener en cuenta. Y fíjense que esto es lo que decíamos recién, para convertir de hexadecimal a decimal, al igual que lo hacíamos en binario, simplemente sumamos cada uno de los dígitos multiplicado previamente por el peso de su posición. Entonces, en este caso, A por 16 al cuadrado va a ser A por 256, que es 2560, más 32, más F por 1, ¿sí? Que sería 15 por 1, que es 15, y eso me da 2607. Para convertir de decimal a hexa hacemos exactamente igual que en el sistema binario, ¿sí? Primero voy a identificar cuántas cifras va a tener mi número hexadecimal. Entonces busco el mayor peso posible sin pasarme del número que quiero convertir. En este caso yo quiero convertir el número decimal 3101 a hexa. Fíjense que ya en la posición 4, o sea, si yo agrego acá un cuarto dígito hexa, su peso ya va a ser de 16 al cubo, que es 4096. Por lo tanto, no me sirve porque ya me pasé del número que quiero convertir. Así que yo acá voy a usar hasta el 256. Es decir, que mi número hexa, que va a representar al 3101, va a tener 3 dígitos, ¿sí? Ahora, acá no voy a poder solamente poner un 0 o un 1 como en el binario, sino voy a poder poner cualquier dígito entre 0 y F, ¿sí? O entre 0 y 15. Entonces, yo voy a tener que multiplicar, ¿sí?
cada uno de estos pesos por un dígito entre 0 y 15, o entre 0 y A, ¿sí? Fíjense que si pasamos a la siguiente diapositiva, en el primer caso yo tengo el dígito 3, que tiene un peso de 256, lo multiplico por C. Es decir, C vale 12 en mi sistema hexa, 12 por 256 me da 2816. Ya si multiplico este peso por D, ya me paso, ¿sí?, del 3101, por lo tanto no lo puedo usar. Así que el mayor dígito por el cual puedo multiplicar a este peso va a ser el dígito C. Seguimos avanzando, ¿sí? Seguimos avanzando y luego al dígito C le tengo que sumar, o sea, al dígito C por 256 le tengo que sumar otro dígito pero multiplicado por 16. En este caso es 1, ¿sí?, por 16, porque 256 por 12 ya me dio 3072. Ahora, si a eso le sumo 16 por 1 me da 3088, pero ya si le sumo 16 por 2, es decir, si acá pongo un dígito 2, ya me paso del 3101, ¿sí? Por eso va un 1 ahí. Y por último, voy a usar la posición de las unidades para completar esos 12 que me faltan, perdón, esos 13 que me faltan para llegar al 3101. En ese caso va un dígito D, que justamente es el valor 13 en hexa, el dígito 13 en hexa, ¿ok? Fíjense que si a 3088 le sumo 13, llego a ese 3101. Bien, y de esta forma nosotros podemos convertir de decimal a hexa. Si les parece muy larga, ¿sí?, esta forma para convertir de decimal a hexa, pueden volver a usar lo mismo que en binario, método de divisiones sucesivas, ¿sí? 3101 dividido 16, obtengo resto 13. ¿Sí? Este sería el primer dígito a la derecha, que es la D, el 13. Luego, lo que me queda acá como cociente lo vuelvo a dividir por 16, ¿sí?, y me da 12 y obtengo resto 1. Entonces el otro dígito es el 1. Y fíjense que acá este número 12 ya es menor a la base, es menor a 16, ya no lo voy a volver a dividir. Entonces este 12, que es el último cociente, sería este dígito de acá, que es la C, ¿sí? Y fíjense que llegué al mismo resultado. Bien, vamos a ver ahora que en el caso de hexadecimal nosotros podemos convertir directamente de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario. Esto es porque justamente la base hexadecimal, que es 16, la podemos expresar como una potencia de 2, ¿sí?, en este caso como 2 a la cuarta. Por lo tanto, nosotros vamos a poder convertir directamente de binario a hexadecimal. Fíjense que es muy sencillo. Nosotros tenemos en primer lugar acá un número binario que queremos convertir a hexadecimal. Lo que hacemos es dividirlo en grupos de A4, ¿sí? Fíjense que acá no me queda justo para dividir de grupos de A4, por eso tengo que agregar ceros a la izquierda para completar el formato, ¿sí? En este caso, fíjense que agrego 3 0 y acá completo 3 grupos de 4. El primer grupo va a ser este, que simplemente es el 1, binario. Luego tengo este grupo de acá, ¿sí? Y luego el último grupo. Convierto cada grupo individualmente al dígito binario hexa correspondiente. En este caso, el 0001 en binario es el 1. El 0100 en binario es el 4, porque fíjense que acá tengo las unidades, acá tengo las decenas binarias, que son 2, y acá las centenas binarias, por decirlo de alguna forma, que es 2 al cuadrado, es decir, 4. Por lo tanto, tengo un bit de 2 al cuadrado, es decir, un bit que pesa 4, por lo tanto tengo 4. Y acá lo mismo, tengo un bit que pesa 2, ¿sí? 1, 2, 4, 8, y otro bit, ¿sí?, que pesa, en este caso, 8. 2 más 8 es 10. Ahora, fíjense que en el caso del dígito 10 en hexa, lo tengo que representar usando la letra A. Por lo tanto, este número binario en hexa es el 1, 4, A. ¿Ok? También podemos hacer al revés. Si tengo un número hexa y lo quiero convertir a binario. En ese caso, lo que hago es primero convertir a binario cada dígito hexa, ¿sí? Fíjense que el 1 es el 001, el 4 es el 100, y en este caso el A, que es el dígito hexa 10, es el 1010, ¿sí? Lo mismo, pero al revés. Y luego agrupo. Y fíjense que acá me sobran ceros, que simplemente no los pongo acá en mi número binario. Bien, vamos ahora a pasar al último sistema, ¿sí?, que es el sistema octal. El sistema octal nos va a permitir representar números, pero en este caso usando 8 símbolos, 8 dígitos, que son los dígitos del 0 al 7, ¿sí? También es un sistema posicional, porque el valor de un determinado dígito va a variar según la posición que ocupa. Y es un sistema en este caso de base 8, porque cada posición tiene un peso que se corresponde con una potencia de 8.
En el caso de la primera posición va a ser 8 a la 0, es decir, 1. La segunda posición, el de las decenas, ¿sí? Que serían nuestras decenas en decimal, va a ser 8 a la 1, sería 8. Y luego tenemos 8 al cuadrado, que es 64, y así sucesivamente, ¿sí? Por eso es un sistema posicional de base 8. Fíjense que acá tenemos un ejemplito, tenemos un número en octal, que es el 350, ¿sí? Y en este caso el dígito 3 octal, en la tercera posición, tiene un peso de 3 por 64, es decir, 3 por 8 al cuadrado. O sea, esta posición tiene un peso de 64. 3 por 64 me va a dar 192, ¿sí? No sé por qué acá puse 2 en la posición 3, porque sería 3, ¿sí? Pero bueno, me va a dar 192. Y luego acá el 5 lo tengo que multiplicar por un peso de 8, 5 por 8, que me da 40, ¿sí? Y luego acá multiplico directamente por 0, ¿sí? Por lo tanto, 0 por 1, que me da 0. Por lo tanto, este número 350 en octal representa el número 232 en decimal, ¿sí? Sería 192, que es 64 por 3, más 40, que es 8 por 5. Fíjense que acá tenemos representado también los primeros 16 en decimal y en octal. Hasta el 7 coinciden, ¿sí? El decimal con el octal. Pero fíjense que ya el 8 decimal es el 10 en octal. Y nuevamente se verifica esto que decimos. La base de un determinado sistema expresada en ese sistema siempre vale 1, 0 o 10, ¿sí? Porque en este caso el 8 decimal, para representarlo en octal usamos 1 de peso 8 y 0 de peso 1, ¿sí? Para el 9 usamos 1 de peso 8 y 1 de peso 1, es decir, 9. Y así sucesivamente. Fíjense que el 16 en octal ya vale 2, 0, ¿sí? Porque usamos 2 de la posición de peso 8, es decir, 16, y 0 de la posición de peso 1. Para convertir de octal a decimal, lo mismo que venimos haciendo, ¿sí? Anteriormente. Multiplicamos cada dígito por su peso y lo sumamos, ¿sí? 3 por 64, más 5 por 8, más 0 por 8 a la 0, o por 1, ¿sí? Y nuevamente acá tenemos el 232. Para convertir de decimal a octal hacemos lo mismo, ¿sí? Que hicimos con binario y con hexadecimal. Buscamos cuál es el mayor peso que no excede al número que quiero convertir, que en este caso es 2150. Fíjense que si yo uso 5 dígitos, octal, ya el dígito 5 pesa 4096. ¿Sí? Un dígito en la posición 5 pesa 4096. Y yo quiero convertir el número 2150, por lo tanto no tiene sentido que yo use 5 dígitos, porque este ya se pasa. Por lo tanto, mi número octal para representar el 2150 en base 10 o en decimal va a tener 4 dígitos, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Fíjense que tengo el dígito 4 en esta posición, por lo tanto va a ser 4 por 512, que sería 8 al cubo, y me va a dar 2048. ¿Sí? Fíjense que si yo uso acá un dígito 5, ya 5 por el peso 512 me excede al 2150, por lo tanto tengo que usar 4. Luego, en la posición 3, cuyo peso es 64, multiplico por el dígito 1 y obtengo el 64. Luego, en la posición 2, que vale 8, ¿sí? Son mis decenas en octal, uso el dígito 4, ¿sí? Que vale 32, 4 por 8. Y luego uso 6 unidades. Si yo sumo todo esto, voy a llegar al número 2150 en decimal. Por lo tanto, para representar el 2150 en decimal, uso los dígitos 4, 1, 4 y 6 en octal, ¿sí? Método más mecánico que pueden usar, nuevamente el método de las divisiones sucesivas. Tengo acá el número 2150 y voy dividiendo sucesivamente por 8. ¿Sí? Cada resultado que voy obteniendo, hasta llegar a un resultado que es menor a la base, menor a 8, por lo tanto dejo de dividir. Agarro el último cociente, que es 4, ¿sí? Que lo pongo acá, y atrás de él todos los restos, y fíjense que nuevamente formo el número octal. En el sistema octal también podemos convertir directamente de binario a octal, porque nuevamente la base 8, que es la del sistema octal, la podemos expresar como una potencia de 2, que es 2 al cubo en este caso. Por lo tanto, para convertir directamente de binario a octal, nosotros tenemos acá nuestro número binario, agrupamos de A3, ¿sí? A diferencia de cuando convertíamos a hexa, que agrupábamos el binario de A4, acá agrupamos de A3. Entonces tengo 101 en binario,
que sería el 5, ¿sí? Fíjense que convierto este número binario y me da el dígito 5, que va a ser en octal. Fíjense que acá es 1 en binario, acá tengo 0 por 2 a la 1 y acá tengo 1 por 2 al cuadrado, que es 4. 4 más 1, 5, ¿sí? Bueno, acá simplemente tengo 0 y acá tengo todos unos. Y fíjense que es 4 más 2 más 1 sería 7. Por lo tanto, este número binario en octal es el 507. Lo mismo puedo hacer para convertir de octal a binario. Acá tengo mi número octal, convierto cada dígito por separado a binario. Fíjense que el 5 es el 101, el 0 obviamente es 000, pero pongo 30 porque recuerden que en octal yo agrupo de a 3, ¿sí? De a 3 dígitos binarios. Y el 7 es el 111, ¿sí? Por lo tanto, este binario es el 101, 000, 111. Bien, con esto cubrimos todo lo que son sistemas de numeración, o por lo menos los tres que son más importantes, ¿sí? Que son el binario, hexadecimal y octal. Fíjense que acá tenemos, en general, en cualquier sistema posicional de base B, ¿sí? Porque nosotros podríamos tener también sistemas de base 5, que utilizarían los dígitos del 0 al 4, un sistema de base 6, ¿sí? Etc. Entonces, en general, en un sistema posicional de base B, el valor de un dígito va a variar según la posición que ocupe. Para obtener el valor de ese dígito tenemos que multiplicarlo por su peso. Recuerden que el peso está determinado por una potencia de la base B, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿sí? El peso de un dígito lo calculamos como la base B elevado a la posición que ocupa. Recuerden que las posiciones las comenzamos contando de 0. Es decir, que siempre en las unidades vamos a tener la base B elevado a la 0, ¿sí? 10 a la 0, 2 a la 0, 8 a la 0, etc. Luego tenemos a la 1, a la 2, a la 3 y así sucesivamente. En un sistema de base B siempre vamos a utilizar dígitos, por lo general desde el 0 hasta B-1. Fíjense que en base 8 usamos del 0 a B-1, es decir, a 7. En el sistema de base 16 usamos dígitos del 0 a 16-1, que es 15. Y en el sistema binario usamos dígitos del 0 hasta 2-1, que es 1. ¿Sí? Es decir, los dígitos 0 y 1. Y por último, siempre la base B de un sistema expresado en esa base va a ser 10. ¿Sí? La base del sistema binario, que es 2, expresada en binario, es el 1,0, es 10. ¿Sí? La base del sistema hexadecimal, que es la base 16 expresado en hexadecimal, también es 1,0. ¿Sí? Y la base 8, que es la base del sistema octal, expresada en octal, también es 1,0. ¿Sí? Bien, entonces con esto terminamos, ¿sí?, de ver estos tres sistemas de numeración posicionales. Espero que este video te haya sido de ayuda. Como siempre te digo, si todavía no te suscribiste a este canal, por favor hacelo. Es solamente un clic. A mí la verdad que me ayuda un montón. No te olvides de dejar tu me gusta, tu comentario si este video te fue de ayuda. Nos vemos en un próximo video. Saludos.